pantalón cortito con un solo tirador. Bolita linda, ojito cristal. Bueno, hay emoción, ¿no? Sí, Recibido por este compañero. Extraordinario. O sabés que todavía no lo pudimos superar, es como Perón. Viste que cuando se te va alguno te deja esos vacíos, y lo de Fabio hacemos esfuerzo, buscamos, pero no encontramos. El Fabio nos dejó un agujero que no lo podemos superar, en todos los planos. Pero la estética peronista de Fabio no lo pudimos superar. Pero supongo que si seguimos perseverando, y bueno, ya vendrán las nuevas generaciones, pero hay un agujero en el espacio cultural peronista que llenaba Fabio y que está ahí, está vacío. Pero ¿por qué puede ser eso? Porque son muchos años que pasaron. ¿Por qué bueno, no hay... tanto, que se murió no tanto, ¿no? Que se murió no tanto, tal, ¿cuánto hace? No, pero no había nadie ya preparado. Bueno, pero no había nadie ya preparado. Bueno, porque reemplazar a uno como Fabio no es fácil. Es como Maradona, ¿viste? Te aparece uno nos vamos a morir y no va a aparecer uno como Maradona. Entonces, a nosotros en el peronismo no pudimos reemplazar a Perón, no podemos reemplazar a Fabio. Me parece que nos va a ser más fácil reemplazar a Fabio. En los pibes que están viniendo ahora, sí, claro. En los pibes que están viniendo ahora me parece que alguno va a salir. Pero hoy por hoy, cuando vos lo ponés, pasan estas cosas, se hace un silencio. Claro, bueno, claro. No es fácil. Hay emoción, hay emoción. ¿Fuiste amigo de Leonardo? No, es otra generación. Yo fui amigo de Leonardo, fuimos muy amigos con Leonardo, y algún día te puedo contar historias de él en Colombia, que son muy ricas, porque él se hizo de ese barro del que se nutre el peronismo. Lo que pasa es que, como lo conmemoramos ayer el Día del Militante, vos viste que lo fuimos a buscar a Perón, porque lo fuimos a buscar porque lo iban a matar. ¿Por qué fuimos? Porque parecido a lo que genera matar. ¿Por qué fuimos? Porque parecido a lo que nos acontece ahora, Lanuse no solo dijo no le da el cuero. Sí. Lo que se corría entre la banda, muchachos, lo vienen a matar. No, antes que lo toquen al general. Entonces las bandas fueron a buscarlo al general. Fuimos todos. El día que más nos mojamos en la vida. Bueno, yo me he mojado en algunas peregrinaciones a Luján más todavía, pero están hablando del 72, la primera vez. 72, 17 de noviembre del 72. Gaspar Campo, estamos hablando, claro. Cuando lo fuimos a buscar todo. Entonces yo le iba a decir, yo en esa época era de los perejiles, tenía 17, pero este ya era más grande, capaz que tenía 18, 19. Ese día me sacó Herminio con una pistola en la cabeza el día anterior de la sede. Fue maravilloso. No, esta tontería. Y al día siguiente caminábamos juntos en el aeropuerto. Pero cuando lo fuimos a buscar al general. Y al día siguiente caminábamos juntos en el aeropuerto. Pero cuando lo fuimos a buscar al general, él estaba al lado de Herminio, y Herminio tenía claro para dónde tenía que mirar. No para el costado ni para atrás. Ese es el peronismo. Esos somos los compañeros. Por eso estoy muy contento. Hoy me preguntaba Rachi, ya dije, somos de la misma generación con Rachi, pero yo era de los perejiles porque tenía 17 y él ya era de los grandes que tenía 18, 19. Claro, porque tenía 3 canos, 4 encima ya. Claro. Bueno, me dice, ¿cómo estás? Estoy bien, porque lo de Vudú puso en movimiento al movimiento. Así es. El movimiento con mayúscula se puso en movimiento con minúscula el día que lo vimos a Vudú en patas. No porque va preso, eso tiene ninguna importancia para un peronista, y preso esas cosas radicales. ¿No? A mí si a un peronista le va a preocupar el preso. Es casi una cocarda. Pero olvidate, menos la mazmorra de la oligarquía. Ahora en patas. En pata y en pijama. Dignidad del hombre y de un compañero. Y cuando se mete con la dignidad de un compañero, se metió con la dignidad de todos los compañeros. Ese día empezamos a estar en movimiento. Tanto es así que los que no bajaron al recinto, ayer los perdonamos, porque los fueron a ver. Ayer los fueron a ver. Y entonces hicimos el acto del día del 17 de noviembre, lo hice en el partido, y le dijimos, dimos vuelta a la página, ya está. Ya son presos políticos. Fueron a verlo a Ezeiza, bienvenido a casa, se está juntando la familia de vuelta. Ahora que ya tienen bastante ganas los dos, ¿vos notás entonces, por experiencia, que eso fue una bisagra? ¿Lo de Vudú? Absoluta. Pero olvidaste. Y se lo dijimos a los... Mirá, ese día
A las 2 de la tarde salió el primer comunicado de los que no se querían manchar las manos, no sé qué historia, porque viste que esta historia de los rubiecitos, de esta tontería. Entonces ya no, a este no lo invito, al otro no. El primer comunicado de los que no se querían manchar las manos, no sé qué historia, porque viste que esta historia de los rubiecitos, de esta tontería. Entonces ya no, a este no lo invito, al otro no lo invito, yo no bajo al recinto, toda esa pavada. Sí. ¿Viste? Entonces se empezaban a perder los principios y valores centrales del peronismo. No es un problema de táctica política, los principios y valores que nos hicieron grandes. Los compañeros empezaron, entonces hubo 3 comunicados. El último comunicado ya con nombre y apellido, y dijimos, estamos bien. Mencionaba a este compañero, al otro. Pero ahí la cosa quedó picando. Después vino la declaración de que son presos políticos, y ayer fueron a visitarlo. Ya está, la familia se volvió a encontrar. ¿Viste cuando vos te peleás y discutís? ¿Sí? Pero viene la abuela y dice, chicos, basta. Y la abuela llegó y juntó la familia de vuelta. Entonces estoy optimista. Yo también militar. Mirá vos qué lindo. Ahí dice, se acordaban muy bien de vos, te mandaron muchos saludos. Bueno, y obviamente... Fuiste una unidad básica peronista. Claro, bueno. Y sí, obviamente. El día de la militancia. ¿Dónde voy a ir? Podías haber venido al partido, que hicimos un acto bárbaro. ¿Cómo no me dijiste? Pero no había choripán en el partido. No. ¿Y viste el choripán de ti? No, aparte hicimos un acto importante. Duró casi 3 horas porque hablaron más de 10 compañeros. Esa tontería de hacer un acto y que hable uno solo, el movimiento se puso en movimiento y habla todo. Bueno, yo, qué sé yo, hará año y medio, vos viniste acá, de las primeras apariciones que hacías, y estuvimos conversando mucho tiempo, comimos, acá tuvimos un asado. Yo pensé que venía a comer también, sí, pero teníamos de todo. Estamos en crisis. Los mozos, no, ahora tenemos un único mate que se ceba solo. Pero bueno, más allá de eso, hablamos de todo y fue muy interesante. Pero en un momento nos pusimos conocimiento. Y en un momento nos acaloramos un poco nosotros dos. ¿Por qué? Porque hablabas de que si Massa se saca la corbata, hasta también se puede juntar, hay que juntarse todo. Y yo digo, pero juntarse todo tiene un límite. Menem es un límite. ¿Por qué? Te pusiste de pie, yo me puse de pie también. ¿Por qué? Es un límite, es un compañero. Hoy lo veo como lo veía Neusta, rudo y de ojo celeste a Menem. ¿Viste? Pero tengo que pasar por la experiencia de un avasallamiento total de todos los derechos de los ciudadanos, el afano a los jubilados, el afano de la alegría del fútbol, el blanqueo de guita, el saqueo que decía María Seoane en el 92, cuando sacó un libro, no, en el 2002 que sacó un libro, El saqueo de la Argentina. Lo veo hoy, lo veo con mis propios ojos, ya tengo 60, ya estoy grande, pero no había pasado por un saqueo hecho con la alegría de la gente, con el voto de la gente. Entonces te entendí este panperonismo que decías, que yo no podía entender. Massa y Menem también. Mirá, hoy todavía el médico acá me va a ayudar un poquito más. Mirá, no hay ninguna duda que las velocidades hormonales del pibe que está del otro lado, o de esta piba, Lucas Arvelo, y de los nuestros son distintas velocidades hormonales. Igual, negro, a vos no se te queja nadie, porque no bajó la velocidad. A mí tampoco. A mí tampoco. Ahora. Incluime. Bueno, no me dejes afuera. No, que no se te queja el seguro. Colaborado con la farmacología. Quizás el único avance de la farmacología. Lo importante es que todas las velocidades hormonales están alrededor de la mesa. Porque entonces la decisión que sale de un promedio construido entre las distintas velocidades hormonales. Cuando vos tenés un sesgo a determinada velocidad hormonal para la toma de decisiones, las decisiones entonces salen con ese esquema. Todo es blanco-negro, esta no me gusta porque chueca, esta es pelirroja, esta no, esta aquella. Negrito, a la edad que te miran ya toma decisiones, las decisiones entonces salen con ese esquema. Todo es blanco-negro, esta no me gusta porque chueca, esta es pelirroja, esta no, esta aquella. Negrito, a la edad que tenemos nosotros, si te miran ya te pones contento. Entonces esa sabiduría también sirve a la hora de tomar las decisiones. Y esto es lo que tenemos que entender. ¿Por qué teníamos que ir todos juntos? Porque estos salvajes iban a sacar un 40%. Te lo dije en este programa. Sí. ¿Por qué? Porque en el ocaso del gobierno alfonsinista, al margen de la evaluación que cada uno de nosotros hagamos,
Ya había colapsado el plan Primavera, por lo tanto Machinea se había ido. Ya Angeló le había dicho a Alfonsín el Olivo que si no sacaba su Ruiz no ganaba la elección. Alfonsín lo sacó. Vino Pugliese, hizo esa declaración lamentable, le hablé con el corazón, no lamentable por él, no, sino la declaración. Le hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo. Angeló, con el lápiz rojo, sacó 38. O no te guste, esos son los radicales. Siempre van a votar eso. Entonces, los radicales, un entorno gorila y las 1000 familias que son las que conducen de la oligarquía, van a sacar en el 19, pase lo que pase en la economía, que seguramente después hablaremos, el 40% de votos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Ganar en la primera vuelta y sacar el 45%. Para ganar, tenemos que hacer lo que hicimos en el año 72. A Herminio, mirándolo a los ojos, le puso la 11.25, porque todavía no estaba la 9, en la cabeza, y lo sacó. Pero al otro día, los dos con la 11.25 iban para adelante. ¿Está bien? Y Herminio lo miró y le dijo, nene, hoy no es con vos, mañana no sé, pero hoy lo vamos a buscar al viejo porque lo quieren matar. Y no lo mataron. ¿Qué tenemos que hacer para que no pase lo de Tierra del Fuego? Donde un dirigente de la UON dice, esto... o de Tierra del Fuego, donde un dirigente de la UON dice, esto o dunga dunga. Ganar las elecciones, muchachos. No le digamos a los dirigentes sindicales lo que no somos capaces de hacer nosotros en las urnas. Guillermo Moreno, las noticias y... Conducir no es, como muchos creen, mandar. Conducir es distinto a mandar. Mandar es obligar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligarle. En la conducción política esta es una regla que no se puede romper en ningún caso. La técnica de la conducción, bueno, la técnica tiene unas variantes tremendas que se adquieren mediante el estudio, pero también mediante la práctica. Un ejemplo suele aclararlo todo, como decía Napoleón. Por ejemplo, yo en la conducción, la técnica que he empleado ha sido simple. Jamás en la conducción política hay que obligar a nadie. Hay que persuadir a todo el que se puede. Para que haga... A mí, se puede hacer esto muy bien. Yo era la idea inicialmente mía. Pero, claro, en esto satisfacía muchas ambiciones, muchos deseos. Siempre he pensado en este tipo de técnica de la conducción. Yo digo siempre que si Dios bajara todos los días a la tierra a resolver el problema planteado entre los hombres, ya le habríamos perdido el respeto. Y no habría faltado un tonto que quisiera reemplazarlo a Dios, porque el hombre es así. Entonces, hay que copiar en esto a la naturaleza, que es en la naturaleza donde está inspirada esa técnica. Lo demás, bueno, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada. Bueno, los demás procedimientos son similares a esto. En política no hay nada directo, no hay nada violento, no hay nada que llegue a forzar la voluntad de los hombres, sino a promover esa voluntad, concebirla y lanzarla. El conductor político es un hombre que hace por reflejo lo que el pueblo quiere. Él recibe la inspiración del pueblo, él la ejecuta, y entonces puede tener la absoluta seguridad que lo va a realizar mejor. Bueno, actualización política y doctrinaria para la toma del poder, con el saquito, con esta con cosa. El saquito y el faso, faso 100 milímetros. Y yo me permito completar humildemente un tema sobre esto, porque nos suele pasar. Un día, conversando con Cristina, los porteños somos gente rara, ustedes los porteños, ¿viste? ¿Cuál era la gran diferencia en las reuniones entre Néstor y lo que hacemos ahora? Y le dije que Kirchner hablaba al final, porque si hablas al principio
El segundo que habla es el primer alcahuete tuyo, que te empieza a decir que es extraordinario lo que decís. Entonces, el estilo de hablar al final permite que los caballos troten. Después sí se toma una decisión. Tomás la decisión y sos un solo puño. Y el que no, a Berlín. Pero primero se explayan todos. Y te evitás de rodearte de alcahuetes que se ponen al lado tuyo y dicen, ¡ah, qué idea! Que extraordinario, extraordinario, extraordinario! Y el que le parece mal, ese cobarde. Extraordinario, extraordinario. Y el que le parece mal, se cohíbe, no lo dice. Y claro, en los encuentros generacionales, lo interesante es que somos todos del mismo barro. La distancia se pone con las otras generaciones. Imagínate si va a venir un médico y Rachid a esta altura le va a decir, no, porque puede reconocer que alguno tiene en su disciplina, pero no lo va a mirar obnubilado. Al único que lo va a mirar obnubilado va a ser al general. Claro. Después todos los demás somos, escuchame, decís una cosita más inteligente, menos inteligente, más interesante, menos interesante. Por eso los proyectos son grupales. Colectivos. Claro. Son grupales. Entonces, ¿qué me permito a esta clase magistral del general para algún compañero que hasta ahora, después que hizo lo que tiene que hacer, sí, porque claro, la siesta tenemos que aprovechar? Sí, claro. Bueno, entonces vos le decís, mire muchacho, en una reunión el que se sienta en la cabecera habla último, sintetiza y toma la decisión. Eso sí, cuando se toma una decisión verifica que todos los muchachos, los 5 dedos son un puño y no se abre ningún dedo porque ese se lastima. Si sintetiza bien es correcto. Si sintetiza bien, no puede estar en la cabecera. Sí, claro, yo te voy a decir algo, Guillermo. Viste que Perón nos enseñó y nos machacó que la política es la política internacional y que lo demás es cabotaje pueblerino. Él nos decía con esa simpatía que escuchábamos recién, que es cabotaje pueblerino. Pero no lo decía para que nosotros seamos estudiosos de la política, a ver cuánto ganan los chinos. No, no decía porque en la política internacional y su diagnóstico llegamos al barrio. Claro. ¿O no? Sí, lógico. Si no llegas al barrio, lo que estás haciendo es una abstracción intelectual. Lógico. Y esto que está pasando hoy en América Latina tiene explicación en el marco internacional, y a mí me interesa tu opinión porque ahí tenemos una pequeña divergencia, sobre todo con Estados Unidos. Sí, claro. Nosotros, te digo lo que estamos pensando. El año pasado conformamos la Comisión de Economía del Partido Justicialista, se acaba de fusionar con la Comisión de Economía del Partido Justicialista Bonaerense, lo cual está bueno porque entonces ya somos... acabamos de terminar el primer documento que va a circular orgánico, para hablar en términos gramscianos, a todos los senadores, más sobre el presupuesto. Y ahora creo yo que el año que viene tenemos que conformar la Comisión de Relaciones Internacionales, porque esa es la verdadera política, la otra es provinciana, dice el general, con todo respeto, ya está la provincia. Entonces, porque tenemos que resolver los peronistas desde nuestra doctrina la próxima inserción internacional de la Argentina. La Tercera Guerra Mundial, y lo viene diciendo desde hace 3 o 4 años. Previo a eso lo dijimos en nuestro gobierno y la presidenta lo dijo en los foros internacionales. Claro, ¿quién le iba a dar bola? Cuando dice el Papa, alguito más le dan. En este tránsito de la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra absolutamente distinta a las guerras posicionales que supimos conocer. No están los B-47 sobre Berlín, pero ¿cómo se da esta guerra? Guerra de quinta generación. Esta guerra se da porque las consecuencias que trae la apropiación del territorio de un pueblo por parte de otro pueblo, y que implica la pérdida de su voluntad de combate y de cohesión, de combate para perder la guerra y de cohesión para sentirse pueblo cuando perdés el territorio, también se da cuando la tasa de desocupación va al alza. Y la Tercera Guerra Mundial es por qué pueblo trabaja y qué pueblo no trabaja.
porque un pueblo que se le incrementa por lo tanto no de corta terminación, y que está inmersa en el marco de la tercera gran revolución que tuvo el modo de producción capitalista, que es la revolución energética norteamericana. La primera fue la revolución industrial, la segunda fue la revolución de los procesos, estos son las películas de Chaplin, la capacidad que tenías de cronometrar, esto se hace en un segundo. No es tema menor, cuando Henry Ford, en vez de que el auto estuviera quieto y los trabajadores alrededor terminaran el auto, tardaban 96 horas hombre para terminar un auto, eso era Europa, esa capacidad que tuvo Henry Ford de interpretar la noria de un frigorífico y ponerlo para hacer un auto, entonces el auto circulaba y el trabajador, la línea, y el trabajo, que es la noria, sí. Y el trabajador estaba quieto, disminuyó esas horas hombre a 16, o sea que prácticamente la dividió por 5. Tuvimos que esperar 100 años, sí. Y el trabajador estaba quieto, disminuyó esas horas hombre a 16, o sea que prácticamente la dividió por 5. Tuvimos que esperar 100 años para otra revolución. ¿A qué llamamos los economistas revolución dentro del mismo modo de producción? En esto nos diferenciamos de los sociólogos o de los politólogos. Te van a decir, no, una revolución cuando cambia el modo de producción. Está claro, eso no hay duda. Yo te estoy diciendo, dentro del sistema capitalista, llamamos revolución cuando bajás violentamente los costos primos de producción, los costos primarios de producción. La revolución industrial no hay ninguna duda que te los bajó, la revolución de los procesos te lo acabo de decir, y la revolución energética norteamericana. Vos imaginate que cuando Galucho, envuelto en la bandera celeste y blanca, lástima que no se tiró al río, como Falucho, dijo y firmó un acuerdo con la Chevron, desde la estatización de YPF, a 7,50 el millón de sacarlo de vaca muerta, en ese mismo momento que Galucho firmaba ese acuerdo, en Estados Unidos el gas se estaba vendiendo a 2,50. Vos decime cómo hago yo una industria manufacturera competitiva a escala global si el insumo básico de cualquier producto, porque cualquier producto tiene mucho más de energía que de mano de obra, mirá a tu alrededor, en este mismo estudio, él me lo iba a vender al mercado 3 veces más en el mediano plazo. Por eso la confrontación con él, porque en ese mismo momento que firmamos en el despacho de la presidenta ese acuerdo, le estábamos poniendo un problema muy serio, casi el certificado de función, a la posibilidad de desarrollar nuestra industria manufacturera, competitiva en términos internacionales, y por lo tanto, en el marco de la Tercera Guerra Mundial, si no tenés industria, tenés tasa de desocupación. Y ahí peligra el ser nacional. Y ahí es donde viene esta discusión que seguimos dando ahora con esta bestia oligárquica, porque este es un oligarca. Por lo tanto, en el marco de la Tercera Guerra Mundial, si no tenés industria, tenés tasa de desocupación. Y ahí peligra el ser nacional. Y ahí es donde viene esta discusión que seguimos dando ahora con esta bestia oligárquica, porque este es un oligarca. Y entonces con Blanco esta bestia Villegas, lo que está en discusión es el ser nacional. ¿Qué tenemos que juntar? Claro que, como dice Coqui Capitaní, tenemos que juntar a determinados sectores progresistas, pero no nos olvidemos de los nacionalistas, porque los malvineros, los que entienden el ser nacional, los que se ponen la celeste y blanca, los que también defienden la patria, necesitamos que hagan parte del 45% que nos permita ganar la elección en el 19, porque lo están odiando a este. Los malvineros, los nacionalistas, no estamos hablando del nacionalismo que supimos conseguir, ¿no? La tarjeta de Año Nuevo del año pasado no incluía las Malvinas, salía de Cancillería. No me incluyan en esto, porque yo le tengo que decir que hablando del antisemitismo que está tan embogado. Estamos hablando de los sectores nacionales que en nuestra sociedad existen, porque nuestra sociedad todavía sigue en la vieja discusión sobre patria o colonia, y hay sectores nacionalistas que no necesariamente se incorporaron masivamente al peronismo, pero que siempre acompañaron y que nos tienen que volver a acompañar, y que en las últimas elecciones no nos están acompañando. Quizá incorporamos algunos sectores que generaron que Kirchner perdiera en el 2009 y nos olvidamos de incorporar otros sectores. Cuando el movimiento se pone en movimiento, todo esto empieza en discusión. Y es divino.
es indudable la participación del tipo que lo estaba imitando a de Narváez, con Alica, Alicate, que yo de Narváez, bailando, como para que le ayude muchísimo. Esto es una cosa. Otra cosa también es, así como hablábamos de Lolita Torres, la penetración que tuvo en Rusia, que lo tiene Natalia Oreiro, con Alica, Alicate, que yo de Narváez, bailando, como para que le ayude muchísimo. Esto es una cosa. Otra cosa también es, así como hablábamos de Lolita Torres, la penetración que tuvo en Rusia, que lo tiene Natalia Oreiro, hay gente que ama a otra gente por una cosa que viene de años que entran a la casa de uno. Forman parte de la familia de uno, así como lo era Mancera en su momento, hoy lo es Susana, es Mirta, son opinadores, y entonces la gente le hace caso a esa gente que considera buena o mala, pero son esa gente que viene hace mucho tiempo y dicen, se robaron todo, son ladrones, y están entonces los comunicadores, no solamente los periodistas, que eso ya sabemos que cobran mucha guita, yo lo digo, Leuco cobra mucha plata de Clarín y mucha plata de este gobierno, y lo mismo la Nata, ya sabemos quiénes son los agentes. Pero hay otra gente que simplemente, naturalmente opina, y el pensamiento de Susana lo conocemos, el pensamiento de Mirta lo conocemos, y de otra gente, que en las mesas, esa charla, y se robaron todo, Eso incide mucho. Hoy los medios... ¿Sabe el 2009 que Kirchner pierde por un punto y medio con de Narváez, le echamos la culpa al Alicate, no sé qué? Sabatella sacó el 6% de votos. Con lo cual, si no hubiese estado... Sí. La opción Sabatella, Kirchner sacaba el 35, 37. Entonces y no estaríamos hablando de Tinelli. Entonces hagamos las cosas claritas. En el 2009, Sabatella se presentó, y yo lo quiero mucho, y lo respeto, y viene a comer a mi casa, pero cuando hablamos de política, hablamos de política. Sabatella, y nosotros... ¿Y ahí te enojás con Sabatella? Pero, querido, nosotros ya habíamos... ¿Cómo te enojaría con Randazzo? Escuchame una cosa. Nosotros ya habíamos dado la batalla más importante que dio nuestro gobierno, que fue contra la oligarquía, en la 125, y nos arman una lista del otro lado. Y pierde Kirchner. No, querido, la batalla más importante que dio el gobierno peronista de Néstor y Cristina Kirchner se expresó en la 125. Y sin embargo, me hicieron perder a Néstor. Entonces, ojo, obviamente que Tinelli, pero pongamos las cosas en su lugar. Hubo 6 puntos que nos tendrían que haber votado a nosotros. Porque, claro, el problema es que votar al peronismo, ¿viste? No al divino botón de la Segunda Guerra Mundial, terminada, 24 de febrero del 46, ya las bombas habían explotado, no existía más el nacionalsocialismo, no existía el fascismo. Acá se hizo la Unión Democrática, sí. Y nos ganaron, bueno, tuvimos que ganar, Churchill, y nos tuvieron que... Y cuando yo les digo a los muchachos, mire, ustedes en general cometen 2 errores que vale la pena aclararlos. Primero, las juntas nacionales no las hizo el peronismo, la Junta Nacional de Grano, no las hizo el peronismo, la hizo el abuelo de Tepinedo. Sí. Porque cuando el mundo estaba en crisis y nadie le compraba la cosecha a nuestra oligarquía, la oligarquía hizo la Junta para que el Estado le comprara la cosecha. El Estado le comprara la cosecha. De la misma manera que hicieron el Chau Chau, la cancha de golf, el Colón, todo para ellos. ¿Está bien? O sea que el Estado lo saben usar. Por lo tanto le dije, cuidado con pensar que Macri va a ser un ajuste del Estado. No va a ser ningún ajuste, porque este es oligarca. Bueno, 1 año y medio después tiene 44.000 empleados más, no menos. Sacó lo nuestro, puso lo de él. Pero este es un detalle. Sí, sí, sí. Encima tenía que decir tiene derecho, porque si ganó, pero no achicó. Al contrario, ni siquiera los planes sociales. Segunda historia que le dije. Cuando nosotros pensamos, le decimos Brade, no Perón, y vos pensás en Brade, empiezan en el Partido Republicano. Por eso voy a contestar la pregunta de él. Vamos a decir a la gente, Brade, un embajador norteamericano Perón, que le hizo la contra Perón. Claro, es el que hace la Unión Democrática. Y Perón... Claro. Que la Unión Democrática se hace en la Embajada Norteamericana. Y Perón entonces, brillantemente, con esa capacidad de síntesis, dice Braden, embajador norteamericano, o Perón. Usted elige, bueno, ganó por la fama. Pero los chicos dicen, bueno, evidentemente Braden debía ser del ala republicana de los... No, era del Partido Demócrata, claro, y de los progresistas. Sí. Era casi marxista Braden. Y vos le decís, no, pero no puede ser. ¡Sí! Era del ala, lo que los norteamericanos llaman liberal, que es claro, casi marxista. Y vos decís, no, pero no puede... Sí, muchachos, no se equivoque. De la misma manera que le digo a mi amigo, no es casualidad que los progresistas
hace 2 años atrás, querían que ganara la Clinton, que es la que auspiciaba los acuerdos de libre comercio en el mundo, cuando nosotros, precisamente, una de las acciones ideológicas más importantes que hicimos fue repudiar el ALCA, que era naturalmente el estadio superior del NAFTA. Acuerdo de libre comercio en el mundo, cuando nosotros, precisamente, una de las acciones ideológicas más importantes que hicimos fue repudiar el ALCA, que era naturalmente el estadio superior del NAFTA. Está mal el NAFTA, está mal el ALCA, está mal el acuerdo de libre comercio en Europa, está muy bien que los británicos se hayan ido de ahí, y es horrible el acuerdo del Pacífico. ¿Y quién lo destruyó el acuerdo del Pacífico? Trump. Entonces, si Trump me decía a mí, yo voy a sacar del acuerdo del Pacífico a Estados Unidos y no se va a hacer, ¿cómo voy a querer que gane la que quiere hacer el acuerdo del Pacífico, que hace que los salarios de mis trabajadores vayan a la baja? Pero es el sentido natural del ABC cuando vos tenés la celeste y blanca dibujada en la piel. Miren, muchachos, nosotros tenemos que recuperar la autonomía de nuestras decisiones económicas, que implica, muchachos, nosotros tenemos que recuperar la autonomía de nuestras decisiones económicas, que implica, entre otras cosas, confrontar con ciertas resoluciones de la Organización Mundial de Comercio que te impide hacer algunas cositas que nosotros hicimos. ¿Cuándo se peleó el mundo con nosotros? ¿Por la 125 para defender a la oligarquía? No. ¿Cuando le pagamos al Fondo Monetario Internacional? No. Porque te lo digo porque estaba en la mesa. Se pelearon con nosotros cuando empezamos a administrar el comercio exterior, porque ese es el núcleo duro. Claro. Muy bien, entonces si un tipo me dice, yo voy a administrar el comercio exterior, no lo dijo, pero lo tendría que haber dicho, como hizo el gobierno de Cristina y ese loco de Moreno. Y la Clinton, que decía, no, nosotros, el mundo va para los acuerdos de libre comercio, porque esta es bla, bla, bla. ¿A quién voy a optar? Mira, el domingo hubo un reportaje segundo para no decir. ¿Y qué dijo? No, los ingleses votaron mal, porque ¿cómo no van a apostar a la globalización? La globalización vino para quedarse. Bueno, desde el peronismo le decimos no. Y le decimos no a los liberales, a los neoliberales y también a los progresistas. Es más, la socialdemocracia se ha convertido... Ya me está poniendo blanco. La socialdemocracia se ha convertido en el ala izquierda del neoliberalismo. Muy bien, bueno, eso es peronismo puro. Me lo contaba que a un catalán. Déjame decirle algo hay una cosa que a mí me pone firme cuando los periodistas dicen Trump es populista, Le Pen es populista, el peronismo es populista, y no son los mismos populismos. Nosotros somos un populismo nacional, popular, revolucionario, de liberación. Y Trump y Le Pen, francesa o cualquiera, Le Pen es populista, el peronismo es populista, y no son los mismos populismos. Nosotros somos un populismo nacional, popular, revolucionario, de liberación. Y Trump y Le Pen, francesa o cualquier otro de los países centrales, son nacionalismos imperiales de expansión. ¿Sabés cuál es la diferencia? Que el peronismo es una doctrina de amor y paz. Pone en el centro del análisis del desarrollo económico a los vectores nacionales, pero a su vez le enseña a tu pueblo que tenés que amar al pueblo vecino, no odiarlo. Está bien, por eso decimos, Trump es correcta la administración de comercio, e incorrecta cuando quiere levantar un muro. Por eso necesitamos que hable con el Papa. ¿Y qué pasa cuando va a hablar con el Papa? Y los neoliberales te dicen, no, nosotros somos de estos gurús que te dicen que vos te tenés que armonizar con la naturaleza. Porque el Papa, en el esquema de la globalización, entiende la necesidad de los pueblos. En el discurso más importante del Papa en Latinoamérica, uno de los más importantes, le habló a los movimientos populares, lo más importante... Ecuador, Paraguay y Bolivia. Lo más importante no fue tierra, techo y trabajo. Lo más importante en términos instrumentales, para mí humildemente, fue cuando dijo, y ahora nos vienen con estos acuerdos de libre comercio. Eso fue primer semestre del 2014. Extraordinario el Papa. Muy bien. Hoy no está mal la influencia del OMC,
No están más en boga los acuerdos de libre comercio, se hablo de estas estupideces de la tontería de nuestra Cancillería y el actual presidente, porque en el país central se produjo un fenómeno que ni Rachid ni yo pensábamos que íbamos a ver, que es este fenómeno de destruir los flujos de comercio internacionales y sus acuerdos desde el centro. Se produjo un fenómeno que ni Rachid ni yo pensábamos que íbamos a ver, que es este fenómeno de destruir los flujos de comercio internacionales y sus acuerdos desde el centro. Por lo tanto, el mundo va hacia el peronismo. Por lo tanto, el futuro somos nosotros. Este Macri que se creía el futuro pasó a ser el pasado, y los que éramos el pasado pasamos a ser el futuro. Si encima vamos todos juntos, esto se va a expresar en el 19. Por eso es tan importante la unidad del peronismo. Después nos juntamos con los sectores progresistas, con los sectores nacionalistas, vamos a sacar un 45 de piso, damos vuelta a la página y dentro de 5 años esto es una anécdota. Eso porque nosotros, si me permitís, derrotamos, o mejor dicho, alzamos una doctrina, una filosofía, una ideología peronista que rescata el pensamiento de la Morena, criolla, la de Vasconcellos, la de Rodó, la de Martí, la de Rubén Darío, el nicaragüense, la del mismo Mariátegui que viene. O nosotros no tenemos acaso en el movimiento nacional pensadores que vienen del marxismo, Puig Gros, Hernández Arregui, Abelardo Ramos, y otros que vienen del nacionalismo más feroz como Rodolfo Walsh, digamos. Esto es el peronismo. Entonces, nosotros, ¿dónde ponemos el centro? En el hombre, el centro es el hombre. El centro es el hombre, a diferencia de las teorías eurocéntricas, cuyo centro es la macroeconomía, el tema económico como eje de la construcción. No tenemos que ir a una tanda, pero me mencionó a Galimberti. Yo me acuerdo de Galimberti y lo miro raro a Galimberti. Yo me acuerdo de López Rega y lo miro raro. Y me acuerdo de algunos muchachos. No, me acuerdo del Herminio que prende el cajón. Peronismo, amor y paz, pero ojo. Somos una doctrina. Me ha hablado de la 11, 14. ¿Vos sabés quién era el chofer? 11 25. Que salió con las armas de derrotar a los médicos. Esta es la verdad. Y con el apoyo de la UOM, cuyos abogados eran Ortega, Peña y Dualde. Sí. No que hay que olvidarse. Hubo unas experiencias anteriores que era un turunco y era descamisado. No, pero fue anterior. Fue contame de este amor y paz. Estoy hablando de cuando algo que vos no sabés, que me lo contó Cacho el Cadre. El Miño Iglesias era el chofer de Cacho el Cadre para ir a poner bomba. Que nuestras listas empezaron a tener muchas caras de rubio de ojos celeste y nos faltan las caras de los Herminios. Cuando mezclemos esas dos caras, el 45 me queda corto. Vamos a sacar el 50, 50 y pico, y capaz que llegamos al 60 después pero ellos van a sacar el 40. No nos olvidemos de eso. Ellos de piso tienen el 40. Si vamos divididos, pasa lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Sacamos 53% de votos los peronistas. Mira, ayer tuve una reunión, vino a ver Kicillof, discutimos sobre Massa. Le digo, pero los votos que quedaron de Massa, ¿de quién son? Me dice Axel, no, son peronistas. ¿Y los de Randazzo? Y son peronistas. ¿Y la mayoría de los de Cristina? Y son peronistas. Cambiamos de tema. Entonces, los votos peronistas fueron más del 53% de votos en la provincia. Ahora, ¿por qué nos llevamos un solo senador? ¿Cómo la vamos a hacer? Todos juntos. Empezamos ayer en el partido de la provincia de Buenos Aires, empezó de a poquito. El movimiento se puso en movimiento para contener a todos, O sea, si Menem aporta su votito de La Rioja, volvemos pero lo mismo. Por eso le dije a Santoro, el Santoro malo, no bueno, viste que nosotros tenemos uno bueno y uno malo, como le dije al Santoro malo, cuando me dice, no, pero que no querés que gane Menem en La Rioja, no, yo no quiero, entonces querés que gane Cambiemos, porque solo había dos fórmulas, Martínez de Cambiemos. Ahora, ¿sabe qué pasa? Yo lo perdono que diga eso, porque todavía su velocidad hormonal es más acelerada que la mía. Lo que no tiene es que tomar él solo la decisión, porque si no piensa que no tiene que tener los votos de Menem, que aunque sea un 1%, es un 1%, son 100.000 votos, me sirven, son importantes. Nosotros necesitamos 10 millones de votos, 10 millones por ciento, es un 1%, son 100.000 votos, me sirven, son importantes. Nosotros necesitamos 10 millones de votos, 10 millones y medio para ganar, 10 millones. Me pone 100.000, todo suma, hasta el pelo más delgado hace su sombra en la tierra. Te lo vuelvo a decir.
porque por ahí no quedó claro. Con barba y con bosta. Cuando tenía 18 años, esta no te gusta porque tiene peca, esta es pelirroja, la otra es chueca, la otra es... A los 62, si te miran, ya me pongo nervioso. Guillermo Moreno con... Y buscando la más pura, la más linda de color, la sigas con tu hermosura para después engañarla con tu amor. Aquella tarde en que te vi, bueno, Hugo del Carril también. Sí, hoy me estás dando todos los gustos. Sí, bueno. No sé, no me diste de comer, pero me diste todos los gustos. Sí, hemos cambiado drásticamente y son los signos de los tiempos. Antes teníamos para el asadito, todavía nos quedaba, y ahora tuviste que rogar recién por un mate. Estuviste bárbaro, igual pediste con cortado, música, no hay leche. Me estás alimentando el alma, así que es tan importante como alimentar el cuerpo. Hice una especie de obra hace poco tiempo donde contaba... Primero un poquito, me ayudaba con el piano, los 70, los 80, cuando yo jugaba con el geloso para ser locutor. Después, nosotros también tocábamos el piano. También en esa misma época. Después en los 80 que me recibo de locutor y... Yo lo sigo tocando el piano. Jugaba con el geloso para ser locutor. Después, nosotros también tocábamos el piano. También en esa misma época. Después en los 80 que me recibo de locutor y... Yo lo sigo tocando el piano. ¡Ay, cada vez más seguido! Estamos con un Moreno intratable, bueno, con perdón de la palabra. Y en los 80, más o menos paso, tengo una grabación mía que cuando debuto en un noticiero leía lo que me daban y el presidente de la República, Jorge Rafael Videla, decía yo, bueno, y ahí hago una mención de Pipo Mancera y hago un homenaje a Pipo Mancera porque no solamente le caían todos los artistas del mundo, sino que también le hizo una nota a un pibe que hacía jueguito y al final le resultó Maradona, y después le hizo un criador de chinchilla que trajo. Un criador de chinchilla que no le estaba yendo bien en una ira al tigre, pero que yo sabía que ese tipo era uno tipo de más pinta. Y Gardel lo llamaron para que él haga la vida de Gardel. Pero después demostró ser un director de la hostia, con las aguas bajan turbia. ¿Por qué está criando chinchillas Hugo del Carril? Esta es la pregunta que le hago a la gente, ¿no? Y la nota que le hacía Pipo Mancera, ¿cómo te está yendo con la chinchilla? Qué injusticia, ¿no? Por peronista. Por peronista. 8:25 cantaba la marcha a capela. Por eso a los peronistas que te vengan van a ir preso, pero eso, muchachos, nos bombardearon, nos hicieron desaparecer, nos fusilaron, nos torturaron. Muchachos, tenemos 70 años y aquí estamos. Y cada uno de nosotros va a cumplir con su responsabilidad histórica. Y la responsabilidad histórica del peronismo, como lo dice la conducción política en la Escuela Superior Peronista, las clases magistrales de Perón, este es el momento de los comandos tácticos, no de los comandos estratégicos. ¿Y cuál es la conducción? Los comandos tácticos, porque los comandos estratégicos, la conducción política en la Escuela Superior Peronista, las clases magistrales de Perón, este es el momento de los comandos tácticos, no de los comandos estratégicos. ¿Y cuál es la conducción? Los comandos tácticos, porque los comandos estratégicos los tenemos que cuidar. Porque estos oligarcas, como lo quieren siempre y nos quieren llevar a una sociedad preperonista, cosa que te dije en este mismo estudio, y ahora evidentemente hacía 70 años que no nos ponían un ministro presidente de la sociedad rural, una cosa disparatada. Estos oligarcas quieren a los dirigentes peronistas rendidos, o quieren a los dirigentes peronistas presos y humillados, o quieren a los dirigentes peronistas muertos. Como nosotros el 17 de noviembre del 72, acá con Jorge, lo fuimos a cuidar con nuestra vida al general. Yo te aclaro que Lanús tenía artillería liviana. ¿Vos te acordás? La artillería? De la misma manera que nosotros fuimos a cuidar al general y nos pasamos todo el tiempo que el general estuvo en la Argentina rodeándolo para que no le pasara nada, tenemos que cuidar a nuestras conducciones estratégicas. ¿Que quiénes son? Los que ganaron. Los que ganaron y los importantes, que no hace falta ni que los mencionemos. Porque van por ellos y hay que cuidar. ¿Cómo se los cuida? Con la independencia táctica de los comandos tácticos. ¿Y dónde nos unificamos? En la doctrina. En la doctrina nos encontramos
Porque la doctrina es lo que permite que los comandos tácticos de Jujuy y de Ushuaia hagan lo mismo en el mismo momento. Porque Perón lo explica, cuidando a la conducción estratégica, porque no es que te vengo a decir que quieren a nuestros dirigentes muertos porque exagero. Los quieren, o rendidos, y hay muestras, y yo no señalo con el dedo a nadie, simplemente te quieren, o rendidos, y hay muestras, y yo no señalo con el dedo a nadie, simplemente digo, mira, ¿hay muestras de dirigentes peronistas rendidos? Sí. ¿Lo señalo? No. Podemos cambiar por B corta, rendido es vendido. Rendido es rendido, no es vendido, es rendido. Porque cuando te quitan la voluntad, no es que cambio las palabras, dije rendido. Cuando te quitan la voluntad de combate, te rendiste. Por lo que sea. Rendido. Vendido es otra cosa. Rendido. Y hay compañeros, y no lo hay que señalarlo con el dedo, son las circunstancias de la historia. No todos tienen la opción de ser Perón y enfrentarse a lo que se enfrentan. O de dirigentes, no todos. Entonces hay que respetar también incluso a los que se rinden. A los que se rinden, también hay que respetarlo. Soldado que se rinden no merece tu desprecio. Nuestros soldados se tuvieron que rendir en Malvinas y son mis héroes. O sea que también hay que respetar aquella decisión. Y no le pongamos adjetivos sobre si a Nisman lo mataron. Acá se armó una fantasía por algún medio de comunicación vinculado a este espacio, donde si a Nisman se suicidó, el gobierno anterior era inocente, y si Nisman lo mataron, el gobierno anterior era culpable. Mira, el presidente dijo que a Nisman lo mataron, lo dijo la semana pasada, y si lo dice el presidente, ¿por qué no le vas a creer? A Nisman lo mataron. Ahora yo te pregunto a vos, ¿a quién benefició el asesinato de Nisman? ¿A quién benefició? Sí. ¿A quién? A este gobierno. Muy bien. Entonces, si leíste alguna novela negra o sos fiscal de instrucción, lo primero que tenés que hacer cuando tenés un asesinato y el cadáver es bien qué salió beneficiado y qué perjudicado. Por ejemplo, sos de la brigada, de la cuarta, y te dicen, ay señor, hay un tiroteo en esta casa. Llegás. Vos llegás, sos de la brigada, no estás vestido. Bueno, ahora la brigada se viste así. Sos de la brigada, llegás y ves, y te empieza a mirar y vos decís, mire, vamos, llamás a los interrogatorios y decís, me hace un interrogatorio, porque es obvio, a ver quién, viste vos. Bien, si a Nisman tenés el asesinato, tenés el cuerpo y tenés el que salió beneficiado, la investigación tiene que ser amplia. Ahora, le digo a mis compañeros, guarda, que si por esas cosas ya lo hicieron una vez y les sale bien, quizá los quieran seguir haciendo, y por eso te digo que algunos de los nuestros los quieren muertos. Entonces, los cuidamos. ¿Cuántos comandos tácticos? Todos los que quieran ser comandos tácticos. ¿Cómo se arma un comando táctico? Hay que leer la doctrina. No le vas a ir a preguntar a los muchachos de Sabatella cómo se hace, porque te van a explicar otro comando táctico. Otro comando táctico. Sí. Te lo van a armar, pero de otra manera. Van a empezar con una campaña financiera. Decir, no, primero tenemos que recolectar fondos. ¿Te acordás? Sí, claro, sí. La campaña, primero tenemos que recolectar fondos. ¿Te acordás? Sí, claro, sí. La campaña financiera. No. En el peronismo se hace de otra manera. Se lee a Perón, se arman los comandos tácticos, brotan las flores. Por eso donde fue ayer él a la batalla cultural, y ellos tuvieron la primera batalla con los bonaerenses. Al primer día que asumió Macri, entraron y le dijeron, mire muchachos, ¿cómo tiene que ser? Así, pero fijaron las reglas, nada de cosas, fue como tiene que ser, y después no hubo ningún problema más. Esos muchachos saben cómo es, los nuestros saben cómo es. Organizar los comandos tácticos, y todo el peronista que tiene el bastón de mando hoy sabe lo que tiene que hacer. Sabe lo que tiene que hacer detrás de un objetivo que era, como hace muchísimos años atrás, traer al general Perón a la patria. ¿Cuál es el objetivo ahora? Y también vuelve. ¿Quién vuelve? El peronismo. Al final, con una plaza llena. El peronismo vuelve. Vuelve a hacer con los votos en el 19. Si estas bestias le hacen caso a Carlos Rodríguez. ¿Quién es Carlos? ¿Quién es Carlos Rodríguez? ¿Quién es Carlos Rodríguez? Bueno, te voy a explicar. Carlos Rodríguez fue profesor mío. Antes de ser profesor mío se fue a estudiar a Estados Unidos. ¿Dónde estudió? En Chicago. ¿Quién fue profesor de él? Milton Friedman. O sea que es el que trae la escuela de Chicago a la Argentina, década del 80.
Queda vivo, queda vivo. Está grande, está grande. Sabe economía, coincide con la mía, no coincide con la mía. Pero que no coincida no significa que no sepa. Sí. ¿Qué escribió hace 2 días atrás? El Banco Central, Macri, tu Banco Central está quebrado. Por lo tanto, estamos a punto de quedarnos quizás en una situación muy complicada. Y le dijo, si querés terminar el gobierno, no te endeudes más, porque una situación muy complicada. Y le dijo, si querés terminar el gobierno, no te endeudes más, porque si te endeudas, no terminás tu gobierno. Fíjate qué interesante, cuando nosotros hicimos un diagnóstico, no yo, pero alguno de los nuestros hizo un diagnóstico económico donde decía que si se endeudaba, tenías Macri para 12 años y entonces no había que dejarlo endeudar, y ahí vino la historia con los fondos buitre y partimos el bloque innecesariamente. Ahora, un neoliberal de verdad, monetarista, le dice, si te seguís endeudando no terminás. Igual que Esper. No, Esper dice otra cosa, porque ese sabe también, pero dice otra cosa, ese habla de Corralito, este sabe de verdad, léelo, el artículo se llama, salió en ámbito financiero. La gente que lo copie. Dice, el Banco Central acepta la tasa de interés que le impone el mercado, con lo cual te está hablando para los que somos especialistas, pero entre paréntesis te puso en el título, adiós, entonces no te asustaste. Pero la mayoría de los que leen ámbito financiero empezaron a sonarlote, porque si Carlos Rodríguez dice esto, que el Banco Central está quebrado, hizo el artículo y le dijo, no se endeuden más, le faltó decir bestias, no se endeuden más. Ahora, si nosotros hicimos un diagnóstico que pensábamos que si se endeudaba, en realidad tiene oxígeno, y el que sabe, el que es el padre del monetarismo en la Argentina, te dice que si se endeuda, capaz no llega a fin de mes. ¿Vos qué le recomendás a Macri? ¿Que llegue o que no llegue? Viste que a veces los análisis tienen que ser sesudos y profundos. A veces las velocidades hormonales te hacen que vos pienses que la primera movida que ves es la correcta. La experiencia te permite saber que antes tenés que tomar un helado, ir al cine, ir a cenar, y después es que la primera movida que ves es la correcta. La experiencia te permite saber que antes tenés que tomar un helado, ir al cine, ir a cenar, y después... Sí. Muy bien, sí, entonces... Explicar la diferencia con Esper, no el tema del caballo verde, ¿viste? Tenés que llevar la historia como la tenés que llevar. Quizás dividimos el bloque innecesariamente, y esa división del bloque en el primer trimestre del 16 quizás fue la consecuencia de un peronismo dividido en la provincia de Buenos Aires. Revisemos las cosas que hicimos para juntarnos. Si Carlos Rodríguez dice, si te endeudás no terminás, yo en el lugar de Macri estaría muy preocupado, tan preocupado que subió a su familia a un helicóptero cuando el comandante del helicóptero le dijo, presidente, sí, una locura. Bueno, no le importan no solo las decisiones que toma en función de su vida, porque eso vos tenés derecho, las condiciones meteorológicas, porque dice, no, vamos, puso en peligro su familia. Y hablando de esto, te quiero decir, tenemos 44 de los nuestros perdidos. Sí. 44 de los nuestros perdidos. Submarino. A sus familias y a mis soldados, mi solidaridad, mi cariño y rezo por sus almas, porque son 44 de los nuestros. Sí, señor. Que compartimos, absolutamente. Bueno, comenzamos con los WhatsApp que tenemos. ¿Vos tenés uno, Pato? Yo tengo un montón, ¿sí? Sí, tenemos 3 minutos, a ver. Bueno, dice, hola compañeros, Greco, todos los que trabajan con vos, muchos saludos al lunes, un montón de cosas. Dice, saludo al señor Moreno, que lo puso al grupo Clarín en su lugar, donde tenía que estar, y viva Moreno. Pero después hay otro WhatsApp que dice, no lo voy a leer, lo digo como lo recuerdo, que dice, ¿por qué no fue a fondo con Clarín? O sea, alguien dice, porque gracias lo puso en el lugar, no lo voy a leer, lo digo como lo recuerdo, que dice, ¿por qué no fue a fondo con Clarín? O sea, alguien dice, porque gracias lo puso en el lugar, y hay otro oyente que dice, ¿por qué no fue a fondo? Nosotros fuimos a fondo, donde después de una investigación demostramos palmariamente que Mañeto es un criminal de lesa humanidad porque se quedó con una empresa en la sala de tortura.
y torturaba a una niña de 27 años le preguntaba dónde estaban las acciones, porque en ese momento todavía las asambleas de accionistas eran con acciones al portador. Vos entrabas en la asamblea, ahora ya no más son escriturales, pero vos entrabas a la asamblea diciendo ¿quién es usted? No importa su nombre, acá están las acciones. Y con estas acciones participar. Al no tener las acciones, no podían participar de la asamblea. Por eso la torturaban a Lidia Papaleo. Eso está palmariamente demostrado, con lo cual Mañeto es un criminal de lesa humanidad. Fuimos a fondo. Nuestra pirámide jurídica arranca en la Constitución, no en el poder. No somos Kelsen, no somos Hans Kelsen, nosotros somos lo que somos. Y decimos, mire, la pirámide jurídica, nos pusimos de acuerdo que esta es la Constitución, es la del 94, estas son las normas, las respetamos. Ahora, y en esto Cristina se equivoca, no es que no hay Estado de Derecho, hay otro derecho, que es el derecho del poder. Y entonces fue mi alegato a los jueces. Le dije, mire, señores jueces, ustedes pueden fallar por la Constitución o por el poder. Solamente quiero que me lo expliquen. Porque si es por el poder, y todavía Carlos Rodríguez no había escrito este artículo, sí, pero ya había otros. Le digo, mire que el poder es muy transitorio el que tiene Macri. Pero si ahora fallan por el poder, y que también es un Estado de Derecho, no el que te gusta, pero es un Estado de Derecho, lo que tenemos que hacer los peronistas es tomar el poder. Luego, hacer los peronistas es tomar el poder. Y está claro que tenemos que tomar el poder. Así como fue claro que lo fuimos a buscar al general y no le tocaron un pelo, tenemos que ir el 19 a tomar el poder, no solo el gobierno. Y después que los fallos se ajusten al poder, pero no es lo que estábamos haciendo. Entonces no es que no fuimos a fondo, fuimos muy a fondo porque dijimos, Mañeto, sos un criminal de lesa humanidad. En ese esquema, lo que nosotros hicimos era lo que teníamos que hacer y que lo que las leyes permitían. Ahora, era un hombre que tenía capacidad de influenciar en la investigación, no hay ninguna duda. Tenía capacidad de profugarse, no hay ninguna duda. Sin embargo, no lo metieron preso. ¿Las leyes no permitían expropiar? Las leyes te permiten expropiar, pero no era la visión, no teníamos esa sensación. Pues no, yo era, y la impulsé y salió, era la ley de declarar de intermediario donde había una sola fábrica. Pero nosotros no somos estatistas. El peronismo, a diferencia de otras conceptualizaciones, no somos estatistas. Perón en nuestra doctrina eso está muy claro, habla de la comunidad organizada y habla que la generación de valores en el sector privado. Más, nuestro gobierno administró hasta el 2010 con superávit fiscal demostrando que no somos estatistas. Cuando vos recaudás más de lo que gastás, la locomotora del desarrollo es el sector privado, fue lo que hicimos, por eso la economía creció como creció. Después, en el 2010, surgieron a escala global los efectos de la revolución energética norteamericana, la intensa baja de los precios de la manufactura y de la materia prima a escala global, y eso nos complicó. Pero el peronismo no es estatista. ¿Por qué íbamos a nacionalizar algo que los privados podían administrar para el servicio del conjunto? ¿Cómo haces que el privado administre para el servicio del conjunto? En el límite la declarada de interés nacional. Y fue lo que hicimos. 15. ¿Cómo te llamas? Marina de Cañita soy. Ah, de Cañita. Sí. Mirá vos, tenés que decir en el barrio de Las Cañitas. Claro. Muy bien, venías a saludarlo a Moreno. Vengo a saludar al compañero porque creo que él es la voz de mucha gente, que hoy no tenemos voz. Entonces cuando él lo escucho que quiere la unión de todos los que somos compañeros, creo que va por el camino correcto, es lo único que nos va a diferenciar del resto. Bueno, muy está emocionada de verdad. Te cuento lo de Las Cañitas porque es muy joven, sí, entonces no lo puede saber. La primera básica, yo cumplí 30 años en el 85 y entonces a los 30 años dejaba de ser Juventud Peronista, sí, ¿verdad? ya estaba. No, que seguía a los 40. Había uno solo que seguía, que era el Cancagucho. Sigue siendo hoy. Así que un cariño enorme al jefe de Juventud Peronista, ese fue el jefe de Juventud Peronista. Entonces, resulta que cumplí 30 años y armamos una base. Entonces empezamos reportaje al almacenero, reportaje a esto, todavía había almacenes, carnicería. Sí, claro. Jugaba la pelota yo con mi hijo en la calle, en Las Cañitas. Y había un compañero
que vivía en un auto abandonado, don Julio, sí, que los vecinos lo manteníamos, se bañaba en el club años y años y años. Era un barrio bien, ¿viste? La gente se hacía cargo de todo. De los compañeros que vivían en la calle y de todo. Entonces digo, don Julio, vamos para el reportaje a la básica. Como no, viene y empezamos. Y traigo a una señora mayor también. En diálogo, ¿qué hace don Julio? ¿Qué hace? ¿Cómo está? Y yo era el periodista. Sí. Y entonces empiezan entre ellos a hablar. ¿Te acordás de la época de las cañitas? Esto sí que era un barrio. Le digo, ¿qué es eso de las cañitas? No, me dice, usted ni lo conoció, joven. Dice, pero esto eran todos cañaverales. Cuando venían los petiteros del Alto, de Santa Fe para arriba, de Santa Fe para Córdoba, de acá los agarrábamos a cañazo, dice, y entonces no venía más. Dice, acá en las cañitas no se metía nadie. De Santa Fe para arriba, de Santa Fe para Córdoba, de acá los agarrábamos a cañazo, dice, y entonces no venía más. Dice, acá en las cañitas no se metía nadie. Le digo, no me diga que esto se llamaba Las Cañitas. Entonces empecé a pintar en el puente de Luis María Campo y Dorrego, sí, Juventud Peronista Las Cañitas. Los vecinos me querían matar. Me dicen, no, pero no está berreteando el barrio, estos son los altos. Hasta que se mudó Moreno Campo. Y en esa charla, viste, Revistas del Corazón, un día le dicen, vea con sus 2 perros, viste que siempre tiene 2 perros, sí, claro, que no sabés de dónde lo sacan porque siempre son exclusivos, una cosa impresionante. Y entonces el tipo pasa, mira de lejos la básica, saluda así con esa cosa distante, como corresponde, Moreno Campo. Sí, claro, es más Campo que Moreno. Sí. Bueno, y entonces dice, le hacen esas entrevistas en la Revista del Corazón, y le dice, ¿y ahora a Moreno Campo dónde está viviendo usted? En un barrio muy interesante, y explica dónde está. No quería contar. Cuando lo dijo Moreno, y ahora Las Cañitas. Imagínate en qué se transformó Las Cañitas. Contá, ¿no?, que tenía la parrilla en la puerta. Contá que tenía la parrilla en la puerta. Venía, cuando hacíamos choripán en la puerta de la básica y se llenaba de humo los restaurantes. Decía, Moreno, otra vez choripán. Porque tengo el día del niño. Entendimos, y todos los pibes andaban en bicicleta. Otro que viene por WhatsApp. Mi vieja se jubiló por invalidez. Tuvo un accidente de trabajo. Le ganó el juicio a Entel. Cobraba la mínima y ella tenía que cobrar el total, como si trabajara. Esperó más de 30 años que le pagaran. La secretaria de Bocio dijo que presentara una receta que dijera que estaba a punto de morir muy enferma, así podían poner su carpeta arriba, pero la verdad no estaban pagando los juicios, que estaba esperando que se mueran para no cobrar. Eso dijo la secretaria de Bocio. Mi mamá no quería ese papel de mentira y que el médico esperó injustamente 30 años. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué fue este saldo histórico que hubo con esos juicios que pasaban? Y un Bocio que tenía una secretaria que decía, bueno, si te morís va a ser mejor. Sí, no era Bocio, no era el gobierno. Sí. No era Bocio, era el gobierno. Sino lo bueno es Cristina y lo malo. Claro. No, es el gobierno. Sí. Vamos a ser justos. Nos equivocamos. Cometimos varios errores. Variados errores cometimos. Uno fue, por ejemplo, no darle las asignaciones familiares a los monotributistas, que también lo hizo este gobierno, fue un error. No resolver el tema de los jubilados fue un error. El plan de negocios de YPF fue un error. Que faltara aceite, azúcar y harina y conmocionáramos a los mayores, porque mi mamá cuando faltaba azúcar, aceite y yerba decía, venía el golpe. No, venía el golpe. Sí. Algunos errores grupales, pero claro, hicimos miles de aciertos. Y en esto hay que mirar a los ojos a los jubilados y decirles, nos equivocamos. Pedirles perdón. Si el peronismo tiene que pedir perdón, si finalmente el acto de mayor humildad es pedir perdón. Por eso cuando los compañeros van a visitar a nuestros compañeros presos, piden perdón. Y todos los perdonamos y juntamos la familia. Nos equivocamos con los jubilados, pero lógicamente tendríamos que haber resuelto ese tema desde otro lugar. Pero hicimos miles de aciertos. Finalmente es como que vos me dijeras que en tu matrimonio estás todo el día top. No, tenés tus cosas, pero acá estamos. Y a mí me pasa lo mismo. Y nosotros tenemos que ser evaluados en nuestra historia, en nuestros 12 años, por todos los aciertos y algunos errores que cometimos. Y para que mis nietos y bisnietos vean por todos los aciertos y algunos errores que cometimos. Y para que mis nietos y bisnietos vean los aciertos que hicimos, solo quedan las estadísticas.
Por eso el primer abandono de persona que nosotros hicimos no es no defender a los compañeros, es haber abandonado la persona jurídica INDEC, porque ellos penetraron en el INDEC conceptualmente y dicen que nosotros mentimos las estadísticas. Cuando Cristina esté muerta, Moreno muerto, Rachid muerto y todos muertos, lo único que quedan son las estadísticas, pero no quedan, porque no tuvimos el coraje de defender, porque dijimos no, total, la clase media piensa que no es así, y fue el primer abandono que hicimos. Mira, yo me acuerdo un programa de este chico que ya no está más en C5N, de Navarro, sí, donde le iba a entrevistar a Cristina. Y antes de entrevistar a Cristina llevó unos economistas de San Martín, qué sé yo, y los economistas de San Martín le explicaban que la pobreza no era 30%, que la pobreza era 19,50. El cuerpo dijo, bueno, 30 más 20 es 50, dividido 2, 25, hacemos negocio, decimos que la pobreza es 25. Y es lo que yo creo, dijo Navarro mirando la televisión, sí, en el primer programa que iba a ir Cristina en un reportaje. Sí. Por lo tanto tuvo un rating extraordinario. Cuando llegó Cristina, yo digo, bueno, ahora la primera pregunta que le va a hacer, decime Cristina, ¿por qué fuiste tan inútil que dejaste un argentino cada 4 en la pobreza? No habló de eso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Queremos que vuelva la que dejó 25% de pobre o 30%? ¿O no queremos que vuelva? Si queremos que vuelva, ¿para que vuelva a dejar 25% de pobre? ¿O será que no dejamos 25% de pobre y que la verdad es lo que ella dijo en el discurso de la FAO cuando le dieron el premio porque ya no había hambre en la Argentina, y ella dijo, no hay hambre, pero todavía tenemos casi 6% de pobres, que no son pocos. ¿En qué cabecita van a pensar que 2.400.000 argentinos son pocos pobres? 2.400.000 argentinos son pocos pobres. ¿En qué cabecita idiotas pueden pensar que 600.000 familias son pocos pobres? Pero escúchame, en una cancha de River entran 60.000 personas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Los peronistas, 2 familias pobres. A Rachid se le mueren 2 pacientes por falta de comida y no duerme una semana. ¿Cómo van a decir que 6% de pobres dejamos pocos pobres? Claro, pero resulta que esa batalla no la dimos. Se escondieron, la hicieron ellos, y los nuestros que tenían que defender no la defendieron. Fue el primer abandono de persona que hicimos. Y al haber abandonado las estadísticas, nos quedamos sin trascendencia en la historia, porque lo único que queda es la estadística. Pero aparte, como son ignorantes, no se dieron cuenta que ya Kirchner, en el año 2006, la última medición que hizo Cynthia Poc, que es la misma que la mide ahora, la última medición que hizo Cynthia Poc, que es la misma que la mide ahora, daba 26,9. O sea que en el 2006 Kirchner ya había bajado la pobreza del 54 al 26. Eso significa que del 2007 en adelante, o sea, todo el gobierno de Cristina, lo que hicimos fue subir la pobreza al 30 o bajarla al 22, al 19. Fuimos unos inútiles. Si el peronismo trabaja para que no haya pobreza, Evita nos enseñó 2 familias pobres, ya son muchas, y a mí me querían explicar que 6% de la familia era poco, y me tuve que aguantar hasta página 12 a Berbisky, a ese Mario Weinfer, a toda esa banda, que a su vez yo sigo diciendo, sobre todo Berbisky, que sigue trabajando para Clarín, que blanquearon plata en el último blanqueo. ¿A vos te pensás que Berbisky tiene tanta llegada a este gobierno? Llámenlo a Echegaray y pregúntenle cuántas personas pueden saber el listado de los que blanquearon en la Argentina en la FIP. ¿Sabe qué te va a decir Echegaray? Muy poquitos. ¿Quién le dio el listado a Berbisky? ¿Se lo habrá dado Clarín, que tiene algunos problemitas ya con el gobierno por algunos? ¿Viste que ellos decían, a los 2 años empezamos? Bueno, muy bien. Recién minutos dice, che, ahora la Sadlo ya está diciendo otra cosa. Che, ahora... No, muchachos, pasaron los 2 años. Sí. Se cumple la táctica. Muy bien. Ese listado que sacó Berbisky, ¿quién se lo dio? Claro, porque es periodista y la fuente, bueno, yo te lo digo, ¿quién se lo dio? En la Argentina no hay más de 4 o 5 que tengan esa información. Por eso echaron al director de informática. Lo único que yo te voy a decir, y con esto vamos terminando porque hay otro reportaje más importante, que Abad, el actual Abad, único que yo te voy a decir, y con esto vamos terminando porque hay otro reportaje más importante, que Abad, el actual Abad, era el síndico
enviado por lo que oportunamente en aquel momento sería la SIGEM, sí, en la asamblea de papel prensa enviado por el Estado argentino a verificar la asamblea, donde Mañeto se apropia de papel prensa. Ajá. 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 Pero también estuvo en nuestro gobierno, ¿eh? Sí. Así que yo lo que te quiero decir, que estas historias, cuando hicimos abandono de persona, en este caso del INDEC, revisémosla, porque es donde nosotros dejamos nuestra trascendencia. Y no es que podés sacar una cifra y dejar las demás, y no se te cae el castillo. Vos que vas a Patria, Rachid, explicáselo esto a los pibes. Explicarle que de la misma manera que fueron al gobierno peronista, y el legado de nuestro gobierno peronista son las estadísticas oficiales, que demuestran palmariamente que todo lo que hicimos en grandes agregados fueron correctos para la grandeza de la patria y la felicidad de su pueblo. Y fue lo primero que atacaron, para que no quedara ni vestigio de nosotros. Lo que no se dieron cuenta que empezaron por el ala izquierda allá en el 2007-2008. Bueno, ahora démonos cuenta. Y eso no significa que no abrimos los brazos, significa que desde los orgullosamente peronistas y cada vez más peronistas le decimos bienvenidos, pero con nuestra ideología, porque no hay ninguna nueva identidad. La identidad sigue siendo la histórica. Moró en el año 85 llenó de pasacalles la Argentina hablando del tercer movimiento histórico porque acababan de ganar la elección. ¿Vos te acordás? Sí, claro. No sea que la cuestión que Moró piensa lo mismo, que hay que hacer el tercer movimiento. En el año 85 llenó de pasacalles la Argentina hablando del tercer movimiento histórico porque acababan de ganar la elección. ¿Vos te acordás? Sí, claro. No sea que la cuestión que Moró piensa lo mismo, que hay que hacer el tercer movimiento histórico. No hay ningún tercer movimiento histórico. Hay una sola identidad nacional y se llama el Movimiento Nacional Justicialista. Y como siempre, como somos generosos, a pesar que Sabatella hizo que Néstor perdiera, después lo incorporamos al gobierno y estamos muy orgullosos de que eso sea así. Pero por favor, muchachos, somos iguales, no me vengan a enseñar. Los que no la vieron en su momento, por lo menos tengan la humildad de decirme, vamos a escuchar y a ver si esta vez vuelven a tener razón, como también tuvimos en los últimos 70 años de historia. Guillermo Moreno, muchas gracias. Viene con aplausos. Guillermo Moreno, muchas gracias, y la oyente te agradece ese pedido de perdón así con humildad y todo, que era lo que necesitaba escucharle. Engrandeció más tu figura. Muy bien.